el segundo asiento. Aquel que nadie presume pero que todos sabemos que existe, en muchas ocasiones puede convertirse en el primero. Pero hay un equipo dentro de la parrilla actual en el que ese asiento carga con una maldición. Así que pónganse cómodos y destápense una bien fría, porque en los siguientes minutos les explicaré cómo fue que llegamos al punto actual en esta historia llamada La maldición del segundo asiento. La escuadra de Milton Keynes, que si bien no cuenta con la misma cantidad de historia como otras escuderías de la talla de Ferrari, McLaren o Williams, sí va por el camino de las que llegan a convertirse en las más legendarias dentro de la categoría reina del automovilismo. La temporada 2023 para los austríacos está siendo por mucho la más memorable y una en la que pretenden romper tantos récords como les sean posibles, y teniendo una dupla de pilotos que encajan perfectamente en los perfiles que un equipo necesita para llevar a cabo tales hazañas, parece que lograrlo no será una tarea tan complicada. En sus filas, y como estandarte de su proyecto, tienen al piloto neerlandés, Max Verstappen, quien al igual que su monoplaza este año presume un estado de forma inigualable, y donde carrera a carrera ha estado rozando la perfección y aplastando a cuanto rival se le ponga enfrente, extrayendo hasta la última milésima del cronómetro, y comiéndose hasta el más recóndito milímetro de los trazados por los que rueda el RB19 construido por Adrian Newey. Todo con tal de mostrarse ante el mundo como el piloto a vencer, y dejándole claro a los otros pilotos que tratar de desafiarlo podría ser la encomienda con la que tendrían pesadillas por el resto de sus días dentro de la máxima categoría. Pero en el otro box del equipo de la bebida energética, la historia tiene otros matices. Mostrando el número 11 sobre el morro y el capo motor del RB19, tenemos al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, de quien les contaré brevemente acerca de su llegada al equipo, así como de las actuaciones, buenas y malas, que ha tenido, y de su paso en general por los pasillos de la fábrica ubicada en Milton Keynes. De la misma manera, al final del video les daré mis conclusiones de todo esto que ha estado sucediendo dentro de la órbita de la escudería austríaca a lo largo de estos años, y de una vez aprovecho para recordarles y agradecerles que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su like si les gusta este contenido. A finales de la temporada 2020, el piloto nacido en Guadalajara se quedaba sin asiento dentro de la categoría debido a los planes de reestructuración con los que había llegado el actual propietario de lo que en ese tiempo era Racing Point, ahora Aston Martin, Lawrence Stroll. Checo se enteraba de los planes de deshacerse de él al escuchar accidentalmente una conversación, y nos lo hacía saber por medio de un video en una de sus redes sociales. La temporada continuó, y al número 11 de la parrilla lo único que le quedaba era dejarse el alma en la pista para que algún equipo viera su calidad como piloto y le pudieran hacer un espacio en sus filas. Llegó la penúltima carrera de la temporada en Sakir, y después de una extraordinaria actuación por parte del mexicano, aunado a una serie de eventos que le alinearon las cosas a Checo, la escudería austríaca decide darle esa oportunidad con la que muchos pilotos han soñado: conducir para una de las mejores escuderías de la parrilla. Pero todos sabemos que no hay luz sin oscuridad, y el precio que se tiene que pagar algunas veces por estar en una escudería de punta puede ser bastante caro. Arranca la temporada 2021, y el piloto jalisciense deja un grato sabor de boca, teniendo una temporada entre regular y buena, que para él fue hasta ese momento su mejor temporada dentro de la categoría, cosechando 5 podios, de los cuales uno lo convirtió en victoria, pero no en cualquier victoria. Esa en lo particular era necesaria para el equipo, porque el piloto de Países Bajos, quien lideraba la carrera, sufrió una pinchadura en su neumático trasero izquierdo a tan solo 5 vueltas del final, obligándolo a abandonar, y dejando a Pérez solo contra el 7 veces campeón, Lewis Hamilton. La carrera se relanzaba y dejaba solo 2 vueltas para alcanzar la gloria, y la lucha era cara a cara entre el mexicano y el heptacampeón, pero nadie contaba con que este se iría de largo en la primera curva, y terminaría en la última posición, quedándose Checo con el escalón más alto, y dándole valiosos puntos a su escudería. Para la segunda mitad de la temporada, la rivalidad entre Verstappen y Hamilton se ponía cada vez más y más ríspida, llegando incluso a montar un monoplaza sobre otro en el Gran Premio de Monza, y derivado de esta situación, llegaron empatados en puntos a la última cita del calendario en el circuito de Yas Marina. La carrera se lanzaba, y desde la primera curva del trazado de Abu Dhabi, el piloto de la escudería de Milton Keynes intentaba por todos los medios de adelantar al número 44 de los de Brackley, pero el ritmo de carrera de Lewis y su W12 era simplemente brutal, y vuelta a vuelta, el gap con el neerlandés solo se ampliaba más y más, hasta que Pérez comenzó a liderar la carrera en el momento que Hamilton entró a boxes.
Era la vuelta 20, y el piloto británico materializaba el adelantamiento que había estado cocinando durante las vueltas anteriores. Sobrepasaba al mexicano, pero no contaba con que Checo cambiaría en ese momento al modo ministro de defensa. El 11 de la parrilla pasaba por detrás de Hamilton en la zona de detección del DRS para regresarle la cortesía pasándole por el interior y efectuando el rebase con el que curvas más adelante, Lewis se comenzaría a ver frustrado, acusando por la radio un manejo peligroso por parte del piloto de Guadalajara, pues la diferencia que había creado Hamilton con Max para el inicio de su batalla con Pérez rondaba los 9 segundos, y en estas alturas, el mexicano ya lo había puesto en un gap de casi 3 segundos y medio. Sergio Pérez había logrado ralentizar al 7 veces campeón, casi 5 segundos en tan solo una vuelta, pero el martirio del piloto de Brackley no acababa aquí. Checo se seguía haciendo tan ancho como le era posible, y tomaba las curvas con una calma. Para el final de la vuelta 21, cuando por fin Lewis logró sobrepasar al que se había convertido en su peor pesadilla durante 2 vueltas, que les aseguro que a Hamilton le han de haber parecido como 20, la diferencia entre él y el león neerlandés era de 1.1 segundos. 1.1 segundos, amigos. A los que nos gusta este hermoso deporte, sabemos cuánto significan 8 segundos de diferencia entre dos pilotos y lo que esa diferencia puede incrementarse cuando el piloto de adelante tiene un ritmo mucho mejor que el del que lo va persiguiendo. Checo se ganó a pulso el apodo del ministro de defensa con esas 2 vueltas que le regresaron el aliento a Verstappen, pero en realidad él no fue el verdugo del heptacampeón. En la vuelta 53, a solo 5 vueltas de terminar la carrera, Nicholas Latifi pierde la parte trasera de su monoplaza y se va de cola contra las protecciones, provocando un safety car que se iría a falta de solo una vuelta, la vuelta en la que Lewis perdería el liderato de la carrera en un duelo contra el piloto de Países Bajos y que lo hizo perder su 8º título mundial, privándolo de pasar a los anales de la historia como el piloto con mayor número de campeonatos conseguidos desde los inicios de la categoría, pasando por encima del Kaiser, Michael Schumacher, con quien hasta el momento comparte ese récord teniendo un total de 7 campeonatos cada quien. A partir de ese momento, las divisiones de opinión por parte de la prensa, pilotos, expilotos, aficionados, haters y fanáticos del piloto mexicano no se hicieron esperar. Algunos comenzaron a llamarlo sucio, otros pregonaban que lo que Sergio había hecho era ilegal. Muchos salían a defenderlo, otros a llamarlo segundón, y cómo olvidar aquella radio entre Max y el pitbull de Red Bull que quedó para la posteridad con la ya famosa frase "Checo is a legend". En fin, así se terminaba una temporada casi redonda para Red Bull, en donde lograron acabar con la racha de un Lewis Hamilton que ya se estaba saboreando las mieles de la inmortalidad dentro de la historia del automovilismo, pero aún quedaba un trofeo que no habían podido hacer suyo, pero que buscarían sin descanso en la siguiente temporada. Si les está gustando el video, recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar este proyecto. Es gratis y ayudarán mucho para hacer cada vez más grande esta comunidad. Red Bull continuaba teniendo en sus filas al piloto mexicano, y este sabía que su renovación de contrato para el 2022 solo abarcaba ese año, y si quería permanecer en uno de los mejores equipos de la parrilla, tendría que dar actuaciones que estuvieran a la altura de las circunstancias y con las que pudiera cosechar la mayor cantidad de puntos posibles para poder ser parte importante en las proyecciones del equipo de la bebida energética. Arrancaba la temporada y en esta ocasión todo se perfilaba para que la pelea fuera contra el equipo de Maranello, y en el primer round del calendario 2022, ambos toros se tuvieron que ir al redil, debido a un problema de fiabilidad que se presentaba en ambos RB18, siendo Verstappen el primero de los Red Bull en abandonar, y Pérez se uniría a él en la vuelta siguiente, dejándole la puerta abierta a Charles Leclerc para que cristalizara esa oportunidad y se hiciera con la primera victoria de la temporada para la escudería de los tifosi. Pero este mundo no perdona los errores, y tan solo 3 carreras después, los pilotos de Red Bull volverían a quedarse con un 1-2 después de la carrera de Malasia en 2016, pasando por encima de los italianos en su propia casa. La temporada continuó, y el número de podios conseguidos por el mexicano ascendió a 11, convirtiendo 2 de ellos en victorias: Singapur y la joya de la corona, el Gran Premio de Mónaco, siendo en este último en donde una vez más Red Bull anunciaría la renovación de Sergio, pero esta vez su contrato se extendería 2 años, aunque no todos estaban contentos ese día. Llegábamos al final de la temporada, solo faltaban 2 carreras y el parón de invierno comenzaría. Verstappen ya se había coronado bicampeón, y Red Bull le había arrebatado el título de constructores a Mercedes. Lo único que faltaba a esas alturas para cerrar una temporada perfecta
era que Pérez se quedara con el subcampeonato de pilotos, algo que Red Bull hasta el día de hoy no ha podido lograr. Pero el odio y el rencor que se pueden acumular en un piloto altamente competitivo suelen ser impredecibles y los llevan a cometer actos en la pista de los cuales después se pueden arrepentir. No voy a profundizar en lo sucedido durante los grandes premios de Interlagos y Abu Dhabi de esa temporada. De hecho, en este canal ya tenemos un video en donde lo hago, y en este momento estará apareciendo en la parte superior de sus pantallas la tarjeta donde pueden ir a verlo si quieren saber bien qué fue lo que pasó al final de esta temporada. Pero sí les puedo decir que desde la victoria de Checo en Mónaco, de repente el asiento ocupado por el número 11 de la parrilla empezó a ser objetivo de muchos, y no me refiero solo a pilotos, sino también a muchos periodistas, expilotos y personajes que con sus comentarios trataban de denostar el trabajo hecho por el piloto de Guadalajara y argumentaban, desde ese entonces, que Checo no tenía el nivel suficiente para ocupar ese lugar dentro de la estructura austríaca. Terminó la temporada 2022 y Sergio no logró quedarse con el subcampeonato de pilotos. Nos fuimos al descanso y antes de comenzar la temporada las notas y reportajes en contra del 11 de los toros seguían surgiendo, sobre todo por parte de algunos personajes de la prensa holandesa, pero para sorpresa de todos, el inicio del calendario nos arrojó un empate entre Max y Checo, obteniendo cada uno 2 victorias de las 4 disputadas hasta ese momento, lo que dejaba muy mal posicionados a todos aquellos que menospreciaban el trabajo del piloto de Guadalajara y que pedían un cambio de compañero para Verstappen, sustentando esa petición en una falsa falta de rendimiento por parte de Sergio. Y llegamos al quinto round del calendario, el Gran Premio de Miami, en donde todos fuimos testigos de cómo algo extraño sucedió en uno de los 2 monoplazas de la escudería de la bebida energética, y fue a partir de ahí que literalmente algo se rompió. La confianza del piloto jalisciense se vio mermada durante los 5 siguientes grandes premios, donde podemos puntualizar que algunas de las malas actuaciones por parte de Checo recaían completamente en él, teniendo errores de concentración que lo llevaban a terminar en pésimos lugares dentro de las clasificaciones, pero también aportaron su granito desde el box del mexicano, toda vez que su ingeniero de carrera, Hugh Beard, también ya muy conocido como el Pajarote, ha fallado con las estrategias, así como las evoluciones en el RB19 que conforme han ido avanzando, se ha vuelto a alejar del estilo de conducción de Pérez. Podríamos decir que algo así como lo sucedido durante la temporada pasada. Este bajón de rendimiento trajo consigo una oleada de rumores argumentando que Checo no acabaría la temporada, que le romperían su contrato y que para esos momentos ya tenían un sustituto para él. Pero ese sustituto cobró vida en varios pilotos, tales como Ricciardo, Lando Norris, Leclerc, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Tsunoda y un muy largo etcétera. Pero a continuación, les daré mis conclusiones, y quiero que tomen en cuenta que estas son únicamente basadas en la información veraz que se tiene hasta este momento, y mi manera de ver esta problemática. Al final, lo que cada uno de ustedes crea es perfectamente válido, y aquí lo respetaremos. Por cierto, recuerden dejar sus comentarios para poder discutir todos los puntos de vista, pero recuerden hacerlo como siempre lo han hecho, con mucho respeto. Desde siempre, en la historia del equipo de la bebida energética, se han caracterizado por no ser muy pacientes con sus pilotos. Toda esta historia la podemos empezar desde la llegada de Max Verstappen. El piloto neerlandés, desde sus inicios en Red Bull, ha sido, es y será el más ambicioso proyecto de los austríacos. Quitó del camino a Daniel Ricciardo, de quien también hablaremos en un minuto, orillándolo a irse del equipo, al ver que su rol estaba por cambiar inminentemente. Acto seguido, pasaron a Pierre Gasly al monoplaza que ocupaba el australiano, pero Gasly no correría con mejor suerte, pues no alcanzó a completar ni siquiera una temporada cuando lo suplieron con el anglo-tailandés Alexander Albon, quien también solo terminó lo que restaba de esa misma temporada y la siguiente, y al final correría con la misma suerte que su antecesor, siendo suplido por Sergio Pérez. Como verán, solo una de las variantes en esta ecuación está definida, el asiento de Max, y constantemente están buscando a alguien que soporte estar bajo sus órdenes. Algunos no lo quisieron intentar, otros no alcanzaron a hacerlo, y cuando encontraron al piloto que pudo soportar los altos niveles de presión que se ejercen dentro del equipo de Milton Keynes, este le salió con que quería pelear por el campeonato, y eso provocó algunas incomodidades dentro de la estructura. Curiosamente, el piloto australiano regresó a la órbita de la escudería de los Toros a principios de temporada en calidad de piloto reserva. Al mismo tiempo, se unió a las filas del hermano menor de Red Bull, la escudería Alfa Tauri, el piloto rookie Nick de Vries, quien después de 10 carreras
no logró demostrar tener siquiera lo mínimo solicitado por los jefes del equipo de Milton Keynes, y terminó siendo suplantado, adivinen por quién. Exacto, por el piloto número 1 de Drive to Survive, quien se convirtió en la mejor noticia que pudieron recibir todos aquellos que deseaban ver al mexicano fuera de ese asiento, pues por cómo se dieron las cosas, todo apuntaba a que Daniel tenía como objetivo apoderarse del asiento más codiciado de la parrilla, pero no todo es tan sencillo como algunos lo quieren hacer ver. Sergio tiene contrato hasta 2024 y dependerá de su desempeño, sobre todo en los sábados de clasificación, y del desempeño de Richardo en la escudería de Faenza, donde tiene como obligación para llegar a alcanzar su objetivo el pasar por encima de su nuevo compañero de equipo, tarea que de entrada, después de 2 grandes premios, solo ha podido concretar una sola vez, siendo el de Bélgica el de mayor diferencia, quedando casi a 23 segundos por detrás de Tsunoda. Veremos qué nos depara de cara a la segunda mitad de temporada, pero por favor, déjenme saber qué piensan. ¿Creen que Checo se irá? ¿Creen que se quedará? ¿Podría Richardo vencer a Yuki en lo que queda de temporada? La maldición del segundo asiento de Red Bull quiere cobrar su siguiente víctima, pero aún no sabemos cómo acabará esta historia a la que le quedan aún 10 carreras para definirse. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, que eso ayuda mucho a mejorar la calidad de nuestro contenido. Suscríbanse, activen las notificaciones para que siempre estén enterados de cuando subimos un nuevo video y déjenos sus comentarios para así saber sus opiniones acerca de los pilotos y sus escuderías. Muchísimas gracias a todos y ahora sí, vámonos a los pits.